presidente de la Comisión Nacional de Familiares de Víctimas del Transporte Público, con Martín Lescano, para entender este número que a mí la verdad todavía me impresiona cómo no se llegó a una solución de fondo cuando en realidad conocemos estos números. Ya, no solo son no tan de vieja data, pero de hace miles de años que venimos hablando de lo mismo, de esta problemática, y todavía no hay ninguna solución a la vista. Martín Lescano, muchas gracias por estar en esta sala de situación. ¿Me escucha Lescano? Buenas tardes. Escucho. Buenas Ahí saludos. lo Bien, escuchamos con alguna audiencia. dificultad. Ahora vamos a ir solucionando. Disculpe que no lo había escuchado de entrada. Lescano, estos números son tremendos. La verdad es que quería primero repasar con ustedes lo que tengan de actualidad, por ejemplo, en cuanto a las estadísticas, números y por supuesto que estén relacionados con el transporte público en general, que es el tren, que es el colectivo. Sé que hay horarios, por ejemplo, la nocturnidad, la noche, que es lo que más beneficia a los delincuentes y pone en riesgo a los pasajeros. Claro, sí, sí. Este es un fenómeno que nosotros venimos alertando de una pandemia delictiva, Sí. ¿entendés? Ya del año 2004, 2005, cuando comenzamos a hacer nuestros primeros informes en relación a la inseguridad que había de robo a mano armada en los micros de larga distancia o los micros que salían de corta y media de Cava a La Plata, que eran asaltados en la autopista Buenos Aires-La Plata. O sea, ¿el análisis de ustedes interviene cuando ocurre arriba del colectivo o puede ser en la parada, en las inmediaciones? No, nosotros tenemos distinto. Nosotros primero siempre nuestros primeros informes, sabe, hace años, del 2003 para acá, siempre comenzamos, por ejemplo, con la problemática de la frecuencia de los micros, ¿viste? Claro, a la Porque noche. de noche y de día, y más en tiempos escolares, ¿viste? En Ujú. invierno, por ejemplo, que son 7:30 de la mañana y todavía de noche. Entonces, ¿qué sucede? Desde el 2009 para acá, el más fuerte fue el año 2011, donde creció, digamos, lo que es el sector delictivo, y lamentablemente son menores, porque después las estadísticas lo muestran, ¿viste? Que son menores de 18, 19 Ajá. años. Y bueno, este sector, digamos, ¿entendés? De delincuencia, lo que apunta en tiempos escolares a la mañana en el oscuro, a robar celulares a los chicos, mochilas, que esto se daba en el conurbano en las zonas, digamos, en las zonas humildes, o en los barrios de clase media de laburantes. Ahora, Pero Martín, perdón, después se trasladó cuando a hablamos... barrios Sí. conocidos, ¿viste? De capital y ese tipo de cosas, que después ustedes lo fueron poniendo en la vereda, ¿viste? Pero digamos como que se trasladó, ¿entendés? Del Sí, sí, sí. conurbano a capital, y bueno, después era todos los días robos en las esquinas de los colegios de capital, Vicente López, digamos, zonas importantes, ¿viste? Objetivo niños, por lo que veo que está diciendo, y Claro, eso fue del 2011. 2011. Del 2011 nosotros ahí nos comenzó a llamar la atención la cantidad de delitos que había de víctimas de estos escolares, ¿bien? Sí, Y sus mamás cuando volvían de regreso a dejarlos claro. en las instituciones educativas. Y después se daba también a la tarde-noche, porque en el invierno ya oscurece a las 18, 18 y cuarto oscurece, y bueno, y después viste que hay otro público de escolaridad también a la noche, A la ¿viste? noche. Sí, sí, sí. Sí, y lo más lamentable y también que a nosotros que tenemos que alertar sobre esto fue de que nosotros en un informe que hicimos a principio del año pasado, eh, de marzo a abril, ¿entendés? Se habían robado aproximadamente, era un robo de 500 chicos por día, o sea, ¿me entendés? De forma violenta, celulares, zapatillas, que después por suerte nuestro informe lo comenzaron a levantar los medios nacionales, ¿entendés? Y comenzaron a ir a hacer el chequeo de personas, periodistas y víctimas a la puerta de las instituciones, y eso 500 respaldó chicos por día. ¿Cuándo fue esto, este número? y claro, y esto fue desde que comenzó el ciclo lectivo del año pasado hasta abril. Decía que en 60 días, ¿entendés? Sí. Hubo un aumento, ¿entendés? Es como si hubiera lo que los delincuentes le faltaban víctimas. Entonces se abre el ciclo lectivo, y ¿a dónde fueron? A las esquinas de los colegios o en cercanía, ¿viste? Pero el año pasado, 2019. Exacto, Ahora, exacto. en cuanto a modalidades, ¿qué es lo que recién, bueno, algo estás explicando, ¿no? Sorprender a los niños cuando van con su familia al colegio y a la Claro, vuelta. sí, sí. Pero a mano armada, iban en bicicleta, en moto, los delincuentes, ¿qué? No, el fenómeno este de motochorro, nosotros, como lo sabés vos, que
estás en medios nacionales, nosotros fuimos los pioneros, ¿entendés? En nuestros primeros informes, digamos, en poner el nombre motochorro Claro, y en lo que era bautizarlo, sí. el efecto piraña, ¿me entendés? Sí, 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 El sí, sí, efecto sí. piraña, que después nosotros nos pone muy contentos de que después lo levante toda la prensa y haga eco para que los funcionarios se despierten, ¿me entendés? No, y lo ideal es esto, ¿no? De que tal vez ustedes, por ejemplo, Claro, trabajaron en conjunto con las, a ver, un ministerio, con la gente oficial que tiene que estar vos en todo sabés, esto. vos sabés que jamás nos llamaron de ningún lado. ¿Sabés por qué nunca nos llamaron? Porque cuando nosotros hicimos informes muy fuertes que nosotros dijimos que en los distritos poblados, ¿entendés? Y conurbano, había que roban con motos 110. Sí, Y vos sabés que una moto de 110 cilindradas no puede hacer muchos kilómetros. O sea que los delincuentes son de los mismos distritos. sí, mirá qué Entonces, detalle. si son de los mismos distritos, nosotros, ¿entendés? Decíamos, ¿cómo puede ser de que la policía o los servicios de calle o esas brigadas que están en policía de la provincia no lo conozcan? No, los persiguen 10 Porque, cuadras y nada más, claro. claro, porque no es un ladrón que viaja, no sé, de La Plata y va a robar, no sé, a Sí, Loma de sí. Zamora, ¿me entendés? Entonces, nosotros después comenzamos a hacer un trabajo muy de campo y nos encontramos con una sorpresa de que había una convivencia entre un sector de los motochorros y la policía, por decirlo al servicio de calle, tenían una caja. Eso se ve que le cayó muy mal al ministerio. Nunca nos llamaron a entender para que aportemos cuando nosotros hemos mandado carta documentos y todo, ¿me entendés? Al ¿Y ustedes se ministro. manejan con estadísticas? ¿Estas estadísticas que hacen? ¿La hacen a partir de las denuncias? No, lo más llamativo de esto, ¿entendés? Y lo más grave de todo esto, que se ha naturalizado tanto y la gente tiene una tal desconfianza hacia las instituciones policiales que ya no hace la denuncia. Claro, la Esto cifra ya, negra. claro, ya se viene dando hace muchísimo tiempo. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos? Como nosotros hacemos un trabajo de campo, ¿me entendés? Sí. Y por suerte tenemos adhesiones a dónde vamos, ¿me entendés? Y esto nosotros nos lleva 1 año, 2 años, nos lleva a hacer un buen estudio, ¿entendés? Ahora, Como sí. a ver, ¿y este año cómo se viene? Porque todo esto del 2019 ya es muy fuerte. Mirá, ¿Cómo? lo más lamentable de todo esto, es que nosotros cuando sacamos los informes salen en medios nacionales y agradecidos estamos que lo sacan todos, lo sacan los diarios online, lo sacan las radios, siempre salen en tapa los canales más importantes del país en la tapa, o sea de que acá, ¿entendés? El mensaje llega, ¿entendés? Que después, y tienen todos los recursos, que después no sepan cómo hacer. A ¿Cuál nosotros es la nos parece. solución? Ustedes que son especialistas en esto, porque la otra vez escuchamos al ministerio, bueno, el paro de los colectivos. ¿Cuál es la solución de fondo? Porque hablamos de la cabina, hablamos de los retenes, de la policía arriba de un colectivo o no, el paso del patrullero constantemente. ¿Cuál es la Mirá, solución? nosotros con el tema de que ya de por sí el usuario, el laburante, tiene que caminar cuadras y cuadras de barrio en oscuridad, ¿entendés? Sí, Como le pasó al caso de Mariel Cisela Duarte, la chiquita que mataron, la policía que mataron en González en La Catán, Matanza, claro, que sí, tenía que pasar un chiquero para llegar a la ruta 3 y ella llegaba primero y el colectivo no llegaba, sí, y que fue asesinada, ¿me entendés? Más allá de que fue asesinada por vecinos, pero no deja de decir, entender que eran chorros, que eran delincuentes. sí, sí, Entonces, sí. este tipo de cosas, como se dio en González Catán, está el tema de Débora, en Moreno, que vos creo que cubriste esa Sí, nota, que sí, hiciste sí. muy profesionalmente. Y vos fijate que esa pobrecita salía a la parada del colectivo, las empresas no cumplen con la frecuencia horaria, entonces ¿qué hace? Al estar mucho tiempo el usuario expuesto en la parada, llega más primero el chorro que el colectivo, Claro, ¿me está entendés? expuesta ahí esperando el bondi, pero Y no viene claro, el colectivo, lo que como no vienen son los cumplen delincuentes. como no cumplen la frecuencia, se expone más tiempo en una Sí, parada con sería una faltante de solución luz, un esa. montón de cosas y llega más primero el delincuente. Entonces ahí es donde están en ganadores, ¿me entendés? Bueno, Entonces Martín, nosotros, sí, nosotros te agradecemos estos datos, esta estadística, esto de los 500 chicos por día asaltados, que es impresionante. Te agradecemos el dato, la verdad es que lamentable lo que nos estás no, contando. sí, Y ojalá nosotros, que algún día lo llamen, porque si ustedes tienen toda estadística, hacen una torta con cada una de las modalidades, y ven en ese gráfico, por ejemplo, que es evidente tal hora, con tal modalidad y tales víctimas, es
es muy bueno y es una herramienta que tienen, por ejemplo, desde la policía para poder empezar a trabajar también con ustedes. Claro, ¿Usted tiene alguna página, algún medio pero de sí, sí, comunicación? sí, tenemos una página oficial que es Comisión Nacional de Familiares de Víctimas de Transporte Ajá, Público. bien. Pero quiero puntualizarte esto, ¿entendés? Antes de terminar. Sí, Vos, eh, vos fijate que ahora en pandemia, ¿entendés? Nosotros, por ejemplo, ahí tenemos unos informes que ya lo dijimos en el último informe del año pasado, del cual ustedes levantaron la aposta a eso y les llamó la atención para hacer esta entrevista. Vos fíjate que sí, nosotros decimos que hay un 68% que las víctimas son mujeres y que los casos se vienen dando con extrema violencia. O sea que ahí, ¿entendés? Pasan a ser también víctimas de robo y víctimas de género, ¿me entendés? Porque lo hacen con extrema sí. violencia cada vez Sí, por más, algo ¿entendés? eligen a las mujeres. Entiendo lo que querés decir. Exactamente. Y lo otro que que no quiero dejar pasar por alto es lo siguiente, que nosotros hemos aportado, ¿entendés? Por ejemplo, la ley de boleto nominado, que aquellas personas que tienen que viajar en un micro de larga distancia tenga que presentar el documento, ¿entendés? Que hoy es ley, ¿entendés? Pero Claro. ¿para qué sirvió? Para evitar el robo arriba de los micros y aparte de eso para desalentar la trata de blanca. Esto nosotros lo hicimos en el Claro. 2005 y le venimos dando muchísimas herramientas al Estado para que lleguen y sean Qué beneficiosos para la bárbaro. sociedad. Y otra cosa más que quiero, que vos sos un buen profesional y yo creo que vas a entender lo que yo te voy a decir. Nosotros somos el único país en el mundo con tanta fuerza de seguridad, sacando el ejército, la marina y la fuerza aérea. Totalmente. Fíjate que tenemos la Gendarmería Nacional, la Prefectura, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la PCA, tenemos las policías locales, tenemos estas patrullas de prevención y otras que le ponen protección ciudadana en cada distrito. Con todo esto seguimos hablando de Y el inseguridad. pescado sin vender. Es una vergüenza, o sea que están equivocadamente. Y el trabajo de prevención, ¿entendés? Como vos me decías recién, se tiene que hacer desde los barrios. Sí, No sí, se puede parar un colectivo con todo lo que padece el usuario para poder tomarlo en el primer asfalto que tienen y después hacer 20 cuadras y en un centro comercial donde no hay motochorro bajar a los usuarios, claro. ponerlo contra el colectivo. Me creo que eso no es prevención. Creo que eso es revictimizar al usuario, ¿me entendés? Martín, gracias por esta comunicación, por esta aclaración en los números, lo impresionante y el escenario que estás contando. Te agradecemos mucho por estar en esta sala de situación. Un abrazo para usted y muchísimas gracias. Abrazo. Bueno, es tremendo, ¿no? 500 chicos asaltados por día. En 2011, por ejemplo, vieron un pico creciente sobre el delito. Los objetivos eran en ese momento los niños yendo y volviendo del colegio y después los alumnos ya más jóvenes y grandes que hacen la escuela nocturna, que también eran el objetivo de los delincuentes. La verdad, yo, si soy ministro, cualquiera, nación, ciudad, lo que sea, y bueno, tengo a esta gente que hace este trabajo a pulmón, recabando información y haciendo estadísticas acerca de cómo crece el delito en el marco del transporte público, justamente los estaría llamando, porque vinieron esas semanas con muchas protestas y casos policiales adentro del colectivo. De hecho, la introducción de esta nota la hicimos con el caso del doble homicidio en la línea 100.